Veamos entonces ahora el siguiente tema, que es variables aleatorias. Entonces, en un experimento numérico frecuentemente nos interesamos por ciertos valores numéricos que se pueden deducir de los resultados de los experimentos aleatorios. Por ejemplo, al lanzar una moneda 100 veces consecutivas, nos podemos preguntar por el número de caras que veríamos y su probabilidad. Intuitivamente pensaríamos que, por ejemplo, que no salga ninguna cara es un evento casi imposible. Casi. Pero ¿qué tan probable es realmente esto? Para poder resolver ese tipo de inquietudes, acudimos al uso de las variables aleatorias. Las variables aleatorias son básicamente funciones cuyo dominio es el espacio muestral, y frecuentemente estas variables aleatorias son de valor real. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Listo, entonces supongamos que esta bolsita va a contener a omega 1, omega 2, hasta omega sub k, que serían todos los omega posibles. Entonces, ¿qué va a hacer la variable aleatoria? La variable aleatoria va a convertir estos valores en un numerito real. Entonces, fíjense que aquí pueden haber caras, sellos, lo que sea. Y aquí lo que vamos a hacer es intentar convertir esto en un numerito real a través de algo que va a ser nuestra variable aleatoria x. Entonces, a x de omega 1 lo vamos a llamar x1, y así hasta nuestro x de omega sub k, que le vamos a llamar x sub k. Entonces, un posible ejemplo es, imaginémonos que vamos a lanzar una moneda 100 veces y que queremos contar el número de caras que ocurren. Entonces, nuestro espacio muestral realmente sería cara, 100 veces, luego cara, sello, y así con todas nuestras posibles combinaciones de números que nos permitan llegar a eso. Entonces, fíjense que si yo cuento el número de caras en cada uno de estos omega, entonces fíjense que este es mi omega sub 1. Entonces, mi omega sub 1, si yo lo transformo a través de la variable aleatoria x, y x, ¿quién va a ser? Pues una variable aleatoria que me va a contar el número de caras. Entonces, este número de caras lo que va a hacer es transformar este omega sub 1 en 100. Entonces, a omega sub 1, cuando le aplico la variable aleatoria x, voy a obtener el valor 100. Entonces, fíjense que es una forma de ir de estos elementos que no son propiamente numeritos a numeritos que van a estar en el espacio real. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que más adelante, a partir de todo esto hace parte de los espacios de probabilidad, a través de una medida de probabilidad yo voy a poder determinar cuál es la probabilidad de que ocurra un determinado número de caras dentro de mis repeticiones. Entonces, fíjense que varios omegas, por ejemplo, este omega 1, bueno, vamos a tener uno, pero por ejemplo voy a tener el caso en que tenga cara, sello, o que tenga sello y de ahí en adelante cara hasta el final. Este va a tener 99 caras y este también va a tener 99 caras cuando yo aplico la variable aleatoria x sobre este pequeño elemento del espacio muestral. Entonces, fíjense que dos elementos del espacio muestral pueden tener el mismo valor de la variable aleatoria x, y las medidas de probabilidad me van a permitir saber cuál es la probabilidad de que ocurra esto dentro de mi espacio de probabilidad, y lo vamos a determinar básicamente por eso. Y entonces, dependiendo de los posibles valores que pueda tener la variable aleatoria, pueden ser clasificadas en dos tipos: las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas. Entonces, las variables aleatorias discretas son variables aleatorias que pueden tomar un número finito o contablemente infinito de valores distintos. Y las variables aleatorias continuas, pues son las variables aleatorias que pueden tomar cualquier valor en un intervalo. Entonces, por ejemplo, el número de caras en algunas repeticiones de lanzamiento de monedas, el número de enfermos de una sala de cuidados intensivos, el número de carros que transitan por determinado lugar, son ejemplos de variables aleatorias discretas. Variables aleatorias como por ejemplo la duración de la vida útil en años de una máquina o de un bombillo son ejemplos de variables aleatorias continuas, y vean que los segmentos en la recta sobre los cuales están definidas estas variables están contenidas en la recta real.
Ahora, eso no significa que si observamos suficientes, por ejemplo, bombillos, podríamos observar el resultado correspondiente a cada uno de los valores del intervalo de la vida útil. Si digamos yo digo un bombillo puede durar entre 0 y 100 años, pues no quiere decir que si observo bombillos voy a observar todos los posibles valores entre 0 y 100 años. Es más bien algo como que, o sea, lo que significa que sea continuo es que ninguno de los valores entre 0 y 100 lo puedo excluir como un posible valor para el número de años que pueda durar un bombillo. Y entonces, gracias a la definición de las variables aleatorias, vamos a poder hablar de algo que son las distribuciones de probabilidad. Entonces, las distribuciones de probabilidad son básicamente las probabilidades que va a tomar cada uno de los valores en una variable aleatoria. En el caso discreto, a esta la vamos a llamar la función de masa. Es básicamente la probabilidad de que la variable aleatoria asuma el valor sobre el que quiero evaluar, y lo vamos a determinar como la probabilidad de que la variable aleatoria justamente sea igual al valorcito que estoy viendo. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, voy a otra vez hacer el lanzamiento de 3 monedas y quiero saber entonces cómo voy a determinar esta distribución de probabilidad. Si yo cuento el número de caras en cada uno de los lanzamientos, voy a tener cara, 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 y tendría 3 caras. Aquí voy a tener 2 caras, aquí voy a tener 2 caras, 2 caras, una cara y 0 caras. Entonces, hacer esta cuenta, fíjense que me va a permitir entonces determinar cuál sería la distribución. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Pues básicamente, si yo tengo 8 posibilidades, la probabilidad de que x sea igual a 3 va a ser igual a una de las 8 posibilidades. La probabilidad de que x sea igual a 2 va a ser 2, 3, ¿cierto? De las 8 posibilidades. La probabilidad de que x sea igual a 1 va a ser también 3 de las 8 posibilidades. Y la probabilidad de que x sea igual a 0 va a ser una de las 8 posibilidades. Bueno, recordando que x es el número de caras observadas. Entonces, esta como tal sería mi distribución de probabilidad. Si la pongo así, pues no se ve tan ordenada. Entonces, lo que hacemos para poder colocar las distribuciones de probabilidad discreta es colocar esto en una tabla. Entonces, es exactamente lo mismo que ya habíamos hecho. La probabilidad de que x sea igual a x, lo vamos a colocar aquí. Y aquí los posibles valores de la variable aleatoria, aquí sus respectivas probabilidades. Estas funciones de distribución de probabilidades, cuando son en el caso discreto, las vamos a llamar la función de masa. Y me van a permitir hacer este tipo de gráficos en donde voy a poder determinar dónde son las zonas donde más se acumula probabilidad y dónde menos se acumula probabilidad. Aquí, ¿qué tendríamos? Aquí tendríamos todos los posibles valores de la variable aleatoria x. Aquí tendríamos 1, 0, 0, 1, 2 y 3, y aquí todas sus respectivas probabilidades. Ahora, vamos a ver algo que es la función de distribución acumulada, que en el caso discreto, bueno, y siempre se va a determinar como con una f de x mayúscula, y va a ser la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que el valor que estoy evaluando. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo gráficamente. Si estoy viendo cuál es la probabilidad, aquí está 0, ¿cierto? Aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3. Quiero apartarme ahí. Entonces, la probabilidad de que haya un valor menor que 0 de caras es 0. La probabilidad de que haya entre 0 y una cara, sin incluir el 1, va a ser de 1/8. La probabilidad de que haya entre 0, o sea, un valor menor que una cara, sería entonces que haya 0 caras o una cara, que sería 4/8, que es la acumulación de 3/8 que ya hemos visto más el octavo. La probabilidad de que sea 2, entonces va a ser de 7/8, y la probabilidad de que sea menor o igual que 3 va a ser de 1. Entonces, esta función de distribución acumulada es una buena representación y nos va a dar una idea de algo más adelante que vamos a ver, que son las funciones cuantílicas. Bueno, vamos a ver cuáles son las propiedades de la función de distribución acumulada. Entonces, la función de distribución acumulada tiene varias propiedades. Entonces, lo primero, solamente voy a ir acumulando las probabilidades de los posibles valores de la variable aleatoria x. Entonces, a medida que ella tienda hacia menos infinito,
entonces el valor de la variable aleatoria va a tender hacia 0. A medida que ella va aumentando su probabilidad, pues va a ir acumulando hasta que casi que acumula toda la probabilidad posible, que sería 1, es decir, en infinito ese valor sería alrededor de 1, en menos infinito el valor sería alrededor de 0, y es una función no decreciente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tomo un valor de y1 por aquí o x1 por aquí, un valor de y2 por aquí, entonces cuando yo evalúe estos posibles valores, perdona que voy a colocar la variable aleatoria y, cuando yo tome estos posibles valores, entonces f de y1 también va a ser menor que f de y sub 2. Es decir, es una variable aleatoria que es no decreciente, porque es que siempre le estamos sumando un pedacito adicional de probabilidad. Veamos qué pasa entonces ahora con la función de densidad. En el caso discreto, si nosotros queremos conocer el valor de la probabilidad de un valor específicamente, pensaríamos en generar una función como la que construimos en nuestro ejemplo anterior. Sin embargo, en el caso de las variables aleatorias continuas, esto ya no es posible, porque tenemos infinitos valores, lo que hace que cada una de las probabilidades tienda a 0 en cada uno de los intervalos. Tendríamos infinitos valores diferentes, eso querría decir que todas las probabilidades deberían tender a 0. Es más o menos lo que les quiero representar en estos gráficos. Entonces, a medida que yo voy aumentando la cantidad de valores diferentes que yo tengo, pues cada una de las probabilidades cada vez se van volviendo más y más densas, por eso se llama la función de densidad. Entonces, el equivalente en el caso continuo de esa función de distribución que yo les estaba hablando a través de una tablita es la función de densidad, que capta la probabilidad de que la variable aleatoria tome los valores, pero entonces ya no va a ser de un valor específico, sino en un intervalo muy pequeño, cerca al valor, como en una vecindad del valor. Esta función de densidad nos va a representar entonces una noción de cuáles son los intervalos en donde hay mayor acumulación de probabilidad, y la vamos a calcular como la derivada de la función de la función de distribución acumulada. ¿Cuáles son las propiedades de la función de densidad? Lo que les decía, la función de densidad es básicamente, cuando nosotros la definimos, la función de densidad es la derivada de la función de distribución acumulada. Es siempre un valor mayor o igual que 0 para cualquier valor de x, para cualquier valor entre menos infinito e infinito. Y la integral entre menos infinito e infinito de su función de densidad es 1. Veamos un ejemplo rápido. Pues si yo tengo la función f de x, que sería e a la menos x, y x es mayor o igual que 0, será en cualquier otro caso la función de exponencial, los que la recuerdan por ahí, con parámetro 1. Fijémonos que si hacemos la integral entre 0 e infinito, que son los posibles valores donde está definida, donde tiene sentido esta función de densidad, ella va a tener su integral entre 0 e infinito va a ser 1, es decir, esa sería como la probabilidad del espacio muestral, por decirlo así, y la función de distribución la voy a calcular como la probabilidad entre 0 y x para cualquier valor de x, de a la menos t. Entonces, si él se definía como la derivada, pues la forma de llegar de la función de densidad a la función de distribución es haciendo la integral entre 0 y cualquier valor de x posible de la función de densidad, que sería e a la menos t de t. Algo importante es que si nosotros sabíamos que f de x era igual a f' de x, entonces de la misma manera f de x va a ser igual a la integral entre 0 o entre menos infinito, y un valor específico de x de f de x, que es lo que nosotros estamos viendo para este caso en la función de densidad de la distribución acumulada. Hay una siguiente función que son las funciones cuantílicas. Los cuantiles son sumamente importantes porque nos van a permitir saber cuál es un valor específico que debería tomar una variable aleatoria para encontrar que la probabilidad de que ese valor sea menor o igual que el valor cuantil sea un valor de una probabilidad específica. Entonces, el p-ismo cuantil de una variable aleatoria x, denotado por phi de p, es el mínimo valor tal que la probabilidad de que x sea menor o igual que ese phi de p es igual, que es lo mismo que f de phi de p sea mayor o igual que p.
Si x es una variable aleatoria continua, phi de p es el mínimo valor tal que la función de distribución acumulada sea p. Entonces veámoslo con un dibujito. Básicamente, si esa probabilidad es p, pues phi de p sería el valor que hace que esa probabilidad sea p, la acumulada. O si lo vemos en la función de distribución acumulada, si lo vemos con la función de densidad, lo veríamos de esta manera. Y si lo vemos con la función de distribución acumulada, lo que tendríamos es que phi de p es el valor que hace que la función de distribución acumulada de p. Si queremos saber la probabilidad de un intervalo, pues nos basta hacer la integral entre a y b de la función de densidad en el intervalo que necesitamos. Entonces lo que vamos a tener es que la probabilidad va a ser básicamente donde esté el intervalo. Entonces falso, verdadero. Primero, los cuantiles son un valor entre 0 y 1. B, los valores de las funciones de densidad son valores entre 0 y 1. C, la función de distribución acumulada tiende a 1 a medida que la variable aleatoria tiende a infinito. Los cuantiles son valores que hacen parte de la distribución. Los cuantiles van a tener los mismos valores que tenga el rango de la variable aleatoria. Los valores de las funciones de densidad son valores entre 0 y 1. Falso. Las funciones de densidad pueden tomar valores tan grandes como quieran, siempre y cuando sean mayor que 0. Lo importante es que la integral de la función de densidad sea 1. Y C, la función de distribución acumulada tiende a 1 a medida que la variable aleatoria tiende a infinito, verdadero. Y siempre vamos a ver que esa es una de las propiedades de la función de distribución. La siguiente, la probabilidad puntual de una variable aleatoria continua es 0, verdadero. Si yo evalúo la función de densidad en un punto específico y quiero saber cuál es la probabilidad de que esté en el intervalo del punto al punto mismo, pues voy a tener la integral entre un punto y el mismo punto, entonces eso me daría 0.